Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy le damos la gloria, la honra, la alabanza, toda la adoración y exaltación a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, ya que a través de su gracia redentora en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador, nuevamente este privilegio de estar acá reunidos para seguir el estudio de la palabra de Dios. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo es que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición, ya que lo importante de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma, y una de ellas es precisamente la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y por lo tanto hoy, allí, en donde quiera que te encuentres, queremos en primer lugar orar para poner en las manos del Señor este lugar de donde estamos transmitiendo este tiempo, que lo vamos a consagrar al estudio de su palabra. Y ahí, en donde quiera que te encuentres, también en esos lugares, para que el Señor tome el control de los mismos, para lo cual, como siempre lo hacemos, vamos a orar. Y te pido, si lo puedes hacer, lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda reverencia al Señor, para que sea Él nuestro invitado de honor en este tiempo, pero también en cada momento de nuestras vidas. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar acá, porque de ti, solamente de ti, viene la bendición de darnos la vida, de tu gracia, de tu misericordia. Hoy estamos acá con todo nuestro anhelo para recibir ese consejo que tú tienes a través de tu palabra, para que cada día conozcamos, vayamos madurando en la fe, la lectura, el estudio, el recibir revelación y poner por obra la palabra. Es un mandato que tú nos has dado. Y hoy lo hacemos con todo nuestro corazón, en el amor de Jesucristo. Y ponemos en tus manos, Señor, este lugar, allí donde quiera que se encuentren también mis hermanos y mis hermanas en Cristo, amigos y amigas. Este tiempo que hoy lo consagramos y lo entregamos a ti, Señor, para que seas tú quien lo tome y sea de gran bendición y de gran enseñanza para nosotros. Toma el control de nuestras vidas, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Y hoy te pedimos, Maestro de Nazaret, que escribas y que grabes tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para poner por obra la misma, y que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un vaso útil en tus manos, Señor, y por lo tanto te pido, Espíritu Santo de Dios, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, usando mis labios, que nos guíes y que esa palabra sea revelada a nuestras vidas para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo muro, toda muralla, todo ataque que el enemigo pretenda hacer, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor, porque tú eres grande, misericordioso. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres. Tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra bandera. Gracias, gracias, Señor. Te pido que esta palabra sea de bendición para todos. Y por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy va a escuchar tu palabra, tócale su corazón para que él pueda conocerte
y que a través de esta enseñanza bíblica su corazón sea tocado y que te pueda recibir como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo poder pagarte tu gracia y tu misericordia. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para darnos la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Tú pagaste la deuda que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y el pecado de Adán. Por amor, tú dejaste tu trono. Te despojaste de tu divinidad y fuiste hombre, pero con una gran diferencia: santo, santo, santo y perfecto, para enseñarnos cómo poder acercarnos a ti y vivir una vida consagrada a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor mío y Dios mío. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy continuando el estudio bíblico que hemos venido realizando a través de este tiempo, continuando en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, de el versículo 6 al 21, para lo cual te pido que si tienes tu Biblia al alcance, pues lo hagas, y si no, pues que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Y dice así la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Dice así: pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, lo volvemos a reiterar:
la importancia de lo que es la palabra de Dios. Y como todos lo sabemos, cuando en la vida del ser humano sucede lo más importante que todo hombre, toda mujer debe de realizar, es cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque hay una conversión de corazón, porque nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Somos hechos hijos de Dios, y cuando eso sucede es un cambio en nuestra vida, en todo aspecto. El apóstol Pablo, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, el fanatismo religioso que él tenía, porque él era un defensor férreo de la ley. Él pertenecía, cuando todavía su nombre era Saulo, a la secta de los fariseos, y tuvo como instructor en cuanto a la ley a Gamaliel, que era un doctor de la ley mosaica en aquel tiempo. Entonces, cuando él es acusado, el apóstol Pablo, falsamente, y llega a Jerusalén, a través de el anterior capítulo que estudiamos, ahí nos narra cómo fue apresado, que hubo un intento de quitarle la vida por parte de aquellos judíos malvados, perseguidores del evangelio, y que habían soliviantado a la multitud. Cuando el apóstol Pablo, el centurión, lo conduce a la fortaleza, dice la palabra de Dios que él pide permiso con respeto, con educación, para poder hablar a la multitud ahí reunida. Y nos ponemos por un momento y nos imaginamos que solamente un hombre con una convicción plena, con una fe y confianza en el Señor genuina, tenía la templanza necesaria para hacerlo, delante de, como se dice comúnmente, del populacho enardecido que estaba siendo manipulado por las hordas demoníacas. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza con su discurso y relata su conversión después de haber sido un perseguidor, llega a conocer al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo relata su conversión, porque dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Como lo hemos leído anteriormente, específicamente en el capítulo 9 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo en aquel tiempo, lo reiteramos y la palabra del Señor así lo dice, su nombre era Saulo. Saulo de Tarso se le conocía. Él tenía un poder que se le había dado de parte del sumo sacerdote y de los ancianos para reprimir a los primeros cristianos, encarcelarlos, azotarlos públicamente y que renunciaran a su fe. Y en una de esa comisión que se le había encomendado, él iba camino a Damasco, la capital de Siria, y nos narra la palabra del Señor acá, que era alrededor del mediodía. Y a partir de ese momento, el apóstol Pablo tiene un encuentro personal con el Señor, como lo reiteramos, camino a Damasco, la capital de Siria. Como todos lo sabemos, desde la antigüedad y en este tiempo, es Damasco. Este nombre Damasco es
del idioma griego, Damascos, que luego derivó al idioma latín, Damascus. En idioma hebreo es Darmenesec, que significa lugar bien regado. Como lo reiteramos, Damasco es la capital de Siria, entre el monte Hermón y el desierto de Siria. Se le conoce también como la Perla del Este. Se designa como la ciudad más antigua del mundo, con 5000 años de historia. Un refrán, todos los caminos conducen a Damasco, se refiere a la repentina y dramática conversión de Saulo de Tarso del cristianismo, o sea, cuando él se convierte al cristianismo. Y este refrán se usa muy a menudo cuando se refiere a un cambio dramático similar en ideas y creencias espirituales de las personas. Y como lo dice la palabra del Señor, como a mediodía. Nosotros, lógicamente, conocemos que el mediodía es la transición de la mañana a la tarde, y que a partir del mediodía, cuando es verano, el sol empieza a calentar en toda su plenitud y empieza a dar un calor bastante alto. Y dice que de repente me rodeó mucha luz del cielo. Sabemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que así como existe la luz terrenal, esa luz que nos sirve para poder ver aún en el día, en lugares oscuros, y ya no digamos en las horas nocturnas, cuando tenemos que hacer uso de la luz eléctrica. Pero también está la luz espiritual y la luz del mundo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se manifiesta acá, porque dice que al apóstol Pablo le rodea mucha luz del cielo. La presencia del Hijo de Dios, de la luz del mundo, que habla San Juan capítulo 8, versículo 12, en el capítulo 12, versículo 46, así como en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Y nosotros sabemos también, como está escrito en el libro del profeta Malaquías capítulo 4, versículo 2, el sol de justicia. Entonces, aquí, ese encuentro personal que tiene el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo es algo que marcaría no solamente la vida del apóstol, sino que también marcaría la historia del ser humano, ya que la conversión de alguien que había sido un perseguidor y que había sido un hombre malvado en contra de los primeros cristianos. Aquí nos damos cuenta que cuando el Señor, hay un momento en que por alguna circunstancia el hombre o la mujer se resiste en cualquier aspecto que el Señor esté tratando ya con esa persona. Ante la presencia del Señor no hay nada ni nadie que se interponga. El hombre, la mujer, se podrá jactar de ser una persona que no le tiene miedo a nadie, que podrá decir es que a mí nadie me manda, pero ante el Señor todo eso se queda por los suelos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, se hace presente en ese momento ante aquel hombre que estaba cegado totalmente por la oscuridad de la ignorancia, de esa persecución en contra de los primeros cristianos. Y si estaba persiguiendo a los primeros hermanos y hermanas en Cristo, también perseguía al Hijo de Dios. Y cuando alguien se mete a pelear contra el Señor, es cosa seria.
es algo que definitivamente no se debe de hacer. Entonces, en el versículo 7 dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante la presencia del Señor no hay nada ni nadie que se interponga. No hay nada ni nadie, ningún ser humano que se pueda resistir. Y caí al suelo. Aquí no solamente es literal, sino que también es espiritual, porque lo reiteramos. Aunque el hombre y la mujer, por muy valiente que se la quiera llevar por decirles algo, ante la presencia del Señor, no hay nada ni nadie que pretenda oponerse. Aquel hombre que iba con plenos poderes, que eran unos poderes de maldad para hacerle daño a aquellos y aquellas que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, cae al suelo y escucha la voz del Hijo de Dios que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El caer al suelo ante la presencia del Señor, la voz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá, Saulo, el perseguidor de la iglesia, cae humillado ante la presencia de aquel que nos da la vida. Saulo es un nombre del idioma hebreo, derivado del nombre Shaul del idioma arameo, el cual significa pedido o deseado y pedido al Señor. Saulo refleja su nombre e identidad judía y su celo por la ley, pero cuando su nombre es cambiado a Pablo, este nombre Pablo era un nombre gentil común del idioma latín que se escribe Paulus y que significa pequeño. Bíblicamente Saulo es grande. El nombre Pablo significa, como lo reiteramos, pequeño y también humilde. Saulo de Tarso, al bautizarse, se consideró siervo o el más pequeño de Dios por respeto a los apóstoles y por su humildad ante Dios. En el versículo 8, yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La pregunta del apóstol Pablo al Señor, la respuesta del Señor: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esa voz, nos imaginamos, era una voz tremenda, una voz ante la cual nadie ni nadie se resiste. Aquel hombre que era un perseguidor, lo estamos viendo, que tiene ya un encuentro personal con el Señor y que ante su presencia ni los poderes, ni el orgullo, ni las fuerzas en sí mismo del ser humano se resiste. En el versículo 9 dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Los acompañantes de Saulo hizo presa de ellos el temor culpable. Escucharon solamente, vieron la luz, mas sin embargo no escucharon la voz del que hablaba. Estaban sordos espiritualmente. Y recordemos que cuando el hombre y la mujer vive lejos de Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, lamentable y tristemente, la sordera, la ceguera espiritual, la ignorancia, la incredulidad y la dureza de corazón hace presa
Los acompañantes de Saulo se quedan impresionados. Se quedan, sin duda alguna, se quedaron tan impresionados que el temor culpable los hizo que se quedaran allí. Y dice el versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquel hombre perseguidor, aquel hombre que estaba al servicio del sumo sacerdote y de los ancianos de Israel, ahí estaba, con su orgullo, con su religiosidad, ahí estaba por los suelos, humillado ante la presencia del Señor. Y vemos cuando el apóstol Pablo, ¿qué haré, Señor? Vemos la docilidad ante la voz de Jesucristo, la orden del Señor, la disposición a ir, el llamado y la guía divina. Aquí estamos viendo que ya el Señor empieza con ese plan que tenía para Saulo, que en ese momento estaba empezando a tener un cambio en su vida, ya que aquellas órdenes nefastas que había recibido se quedaban atrás, y ahora había una disposición de ir y de obedecer el mandato del Señor. Cuando le dice, ¿qué haré, Señor? Esta expresión no es de un hombre que esté lleno de miedo o de pánico en sí. En algún momento lo pudo haber tenido, pero esta expresión, ¿qué haré, Señor?, es una disposición. Cuando el hombre, cuando la mujer está dispuesto a ir en donde el Señor lo envía, cuando se da un caso de estos, eso es algo que valora mucho el Señor. Cuando estamos dispuestos a ir a donde Él nos envíe. Cuando le dice, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ya había un plan del Señor, como lo repetimos. Cuando ya el Señor Jesús empieza a tratar personalmente con las personas, y principalmente cuando éstas se resisten muchas veces a su llamado. Siempre lo hemos dicho, Dios es amor, porque Él no fuerza a nadie, Él no llama a nadie ni le impone que le siga, sino que es un llamado divino, es un llamado, es un privilegio cuando el Señor pone sus ojos sobre alguien y lo llama a que le sirva. No a cualquier ser humano se le concede ese privilegio, y los que lo tenemos en primer lugar. Tenemos que darle la honra, la gloria al Señor que nos ha llamado a servirle. Hoy muchos hermanos, muchas hermanas en Jesucristo, el Señor los ha puesto en muchos privilegios como miembros del cuerpo de Cristo, unos desarrollando una función, otros en otra, pero al final estamos en un mismo sentir en Jesucristo. Así como el cuerpo tiene diferentes miembros, la mano, los ojos, los pies, la cabeza, la mente, las rodillas, tienen diferente función, pero están unidos al cuerpo. Así es en el Señor. El Señor nos da dones, talentos. A muchos nos concede el privilegio de tener ministerios, los cuales debemos de valorar, apreciar, retener con todo nuestro corazón y poner por obra la palabra de Dios allí en donde el Señor nos ha puesto. En el versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Allí ya el apóstol Pablo, tocado por el Espíritu Santo,
con una disposición ya de obedecerle al Señor. Y lo reiteramos, aquel pasado, por muy nefasto que haya sido, aquellas cosas que Él hizo indebidas, injustas ante los ojos de Dios y ante los demás, aquel sufrimiento de muchos que fueron encarcelados, eso quedaba atrás. Y vemos que debido a eso, el apóstol Pablo queda ciego porque no veía a causa de la gloria de la luz del Señor. Cuando llegamos a los pies del Señor, cuando hay una conversión de corazón ante Él de nuestra vida y nuestro servicio a Él es de corazón, tanto nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca ya son espirituales, además que son terrenales, que nos sirven para ver, para oír y para hablar. Pero ya estando en el Señor, nuestra mirada, en primer lugar, nuestros ojos son espirituales, nuestros oídos igual y nuestra boca también. Aquí el apóstol Pablo quedó ciego debido al resplandor de la gloria del Señor, y llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Tenía que haber un proceso, tenía que haber una limpieza espiritual en la vida del apóstol, ya que esa ceguera espiritual que él tenía que ser quitada. Entonces, también nos habla de la ceguera física temporal del apóstol. Jesucristo glorificado a través de la luz. Y dice que debido a esta incapacidad física, el apóstol Pablo es conducido por sus acompañantes a Damasco para un proceso espiritual. En la vida del creyente y de la creyente tenemos que pasar por un proceso. Muchas veces ese proceso es de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque cada ser humano tiene cualidades, virtudes, también tiene defectos. En lo espiritual, cada creyente tiene fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y no todos tenemos la misma capacidad que otro. En las debilidades y en las fortalezas espirituales el Señor trabaja. Entonces es necesario pasar por un proceso espiritual, y ya acá el apóstol Pablo lo empezaba a vivir porque había quedado ciego físicamente debido a la ceguera espiritual en la que él había estado cuando perseguía a la iglesia. En el versículo 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Versículo 13, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El Señor escoge muchas veces a los siervos y a las siervas, en unos casos, con un propósito. Y acá la palabra nos dice que un varón llamado Ananías, según la ley, y que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban en Damasco. Ananías es un nombre que procede del idioma hebreo, Ananía, que significa el favorito de Dios. Ananías fue discípulo del Señor en Damasco, y se sabe que por predicar el evangelio posteriormente fue arrestado por el gobernador Liciano y condenado a muerte, y se sabe que fue lapidado en las afueras de Damasco, un mártir de la fe. Entonces, este varón fue comisionado por el Señor para que llegara con el apóstol Pablo para orar por él, para que él recibiera
a través de la oración, de la ministración, su vista, tanto cuando es sanado físicamente de la ceguera, ahí también esa ceguera espiritual en la cual él había vivido cae y ya nunca más la volvería a tener. Entonces, cuando llega Ananías, le dice: hermano Saulo, aquí ocurre ya algo muy importante. Como lo dijimos anteriormente, ya había un cambio en la vida del apóstol Pablo. Ya ese pasado había quedado atrás, y para que este varón Ananías le llamara hermano Saulo, era porque ya el Señor le había revelado específicamente a Ananías que ya Pablo ya no era aquel perseguidor, ya no era aquel que había hecho mucho daño a los primeros cristianos. Cuando Ananías expresa, recibe la vista, era porque el Señor lo estaba restaurando por completo a Pablo. Allí, aquel hombre llamado, lo volvemos a reiterar, Saulo de Tarso, quedaba atrás, y su nombre fue cambiado a Pablo. Entonces, dice: y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Un momento muy especial. Lo volvemos a reiterar como lo narra acá la palabra. Ananías es enviado por el Señor para orar e imponer manos al apóstol Pablo, y éste recibe su sanidad espiritual y física de la ceguera. Pablo nuevamente ve físicamente, y también esto nos enseña una limpieza espiritual había ocurrido en él. Y en el versículo 14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquel llamado de Dios para Pablo es confirmado y nos habla de los escogidos de Dios, el llamado a servir en la obra de Dios. Y cuando dice para que conozca su voluntad, es el conocimiento espiritual. Nos habla también de instrumentos escogidos. Y como lo dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Nos está hablando de Jesucristo perfecto y sin pecado. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor en primera de San Pedro capítulo 3 versículo 18 y en primera de San Juan capítulo 2 y versículo 1 de Jesucristo, el justo. Y cuando Ananías le dice a Pablo: y oigas la voz de su boca, la voz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual significaba que el apóstol Pablo a partir de ese momento iba a ser el portador de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos. Entonces, si hay algo muy importante que debemos de recordar, es la obediencia. Este mismo versículo en la Biblia traducción lenguaje actual dice: entonces él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Les reiteramos, significaba que Pablo iba a ser un vaso útil, como lo fue posteriormente en las manos
del Señor. Versículo 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A través de estos versículos nos damos cuenta que el Señor obra de una manera perfecta, en una manera tan maravillosa. Y en este caso, lo que el apóstol Pablo ya estaba viviendo de una transformación en su vida, porque dice, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí había ya una comisión. El apóstol Pablo es enviado por el Señor a testificar, y nuevamente le reiteramos, acá la palabra del Señor nos habla de los instrumentos escogidos de Dios para llevar a cabo sus planes. La labor de los ministros. Hoy en día también sucede lo mismo, porque el Señor nos ha puesto para que seamos portadores de las buenas nuevas de salvación en Él a muchas almas que están perdidas en el mundo. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El mandato de Dios, el servicio inmediato de corazón, la obediencia. Bautízate. Nos habla del bautismo en agua, lo que está escrito en San Juan capítulo 3 versículo 5 y en San Marcos capítulo 16 versículo 16. Lava tus pecados significa limpieza espiritual. Lo que está escrito en Isaías capítulo 1 versículo 18, primera de San Juan capítulo 1 versículo 7, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 y capítulo 5 y versículo 9, invocando su nombre. San Juan 1:12, Romanos 10:9-10. Cuando dice invocando su nombre, recordemos que la palabra del Señor nos dice allá en Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando ya hay un mandato de parte del Señor, hemos nacido de nuevo, lo importante es bautizarnos. El bautismo en agua es muy importante para el creyente y para la creyente, ya que a través del mismo, como todo lo hemos estudiado, lo que significa el bautismo en agua, es muy necesario. Recordemos que también el Señor Jesús fue bautizado en agua para cumplir el mandato del Padre, y que nosotros también lo hagamos de esa manera, dejando aquella vida pecaminosa, dejando ese pasado atrás y naciendo de nuevo. Siempre, lógicamente, cuando el Señor fue bautizado, en el pasaje que habla, cuando se encuentra con Juan el Bautista, era una figura para que nosotros entendiéramos si era necesario que Él también fuera bautizado. Pero en el caso del Señor Jesús, no fue porque Él estaba dejando una vida como la del ser humano pecaminosa, no, sino que era el ejemplo que Él nos estaba dando. Porque si bien es cierto, el Señor estaba viviendo como hombre, recordemos que el único hombre sobre la faz de la tierra que ha existido, santo, santo, santo y sin pecado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, es muy importante el bautizarnos. Y cuando dice, lava tus pecados, esa limpieza espiritual, porque recordemos que la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia
de todo pecado. Y cuando nosotros recibimos y creemos de corazón en el sacrificio del Señor, es algo hermoso. Y en el caso del apóstol Pablo, recordemos que debido a la persecución de parte de los judíos, ya que a ellos no le perdonaron, que después que él defendía el judaísmo, que él era también un férreo defensor de la ley mosaica y que perseguía a la iglesia, cuando él se convierte, empieza a recibir las represalias, como lo hemos venido estudiando y leyendo en los capítulos anteriores. Y por ello, debido a la persecución de los judíos hacia él, el Señor decide enviarlo a los gentiles, porque dice: Pablo es enviado a los gentiles, en el versículo 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Cuando ya el apóstol Pablo le es ordenado que vaya a los gentiles, estando en el templo en oración, tuvo un éxtasis. El éxtasis, para que lo entendamos perfectamente, éxtasis es una palabra del idioma griego éxtasis, que en la literatura griega significa estar fuera de uno mismo. Y en ese concepto se toma que es la eliminación de la mente o el cuerpo de su lugar normal, y que el funcionamiento es un estado de plenitud máxima. En cuanto a lo que esta palabra éxtasis significa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el estado de exaltación o suspensión de los sentidos provocado por un sentimiento espiritual, alegría o admiración. Y bíblicamente, éxtasis es el estado del alma que se une con Dios mediante la contemplación y el amor por la suspensión de los sentidos. O sea, que cuando hay un éxtasis espiritual, hay un momento en donde por un lado se queda los sentidos, por un lado se queda las emociones, y hay una, digamos, por un momento hay una separación de lo que es la realidad del hombre como ser humano, y entramos a una dimensión espiritual muy especial, porque a través de ello dice que el apóstol tuvo este momento. Y en el versículo 18, y le vi que me decía. Aquí nuevamente nos damos cuenta cuando dice: y le vi que me decía, ojos espirituales, voz espiritual. Y por eso es que en cuanto a lo que es el éxtasis, por eso lo decíamos y nuevamente lo vamos a reiterar. ¿Por qué sucede esto? Porque bíblicamente es el estado del alma que se une con Dios mediante la contemplación y el amor por la suspensión de los sentidos. O sea, hay un momento muy especial que no todo el tiempo sucede, y entonces en esos momentos es cuando hay una comunión íntima con el Señor, así como nosotros cuando oramos, cuando clamamos al Señor en cualquier lugar, pero principalmente cuando estamos en casa y lo hacemos en la intimidad. Tenemos un momento de que nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de lo que está a nuestro alrededor y entramos en una comunicación íntima con nuestro Señor, con nuestro Padre. Y el éxtasis es algo hermoso, y eso fue lo que le estaba aconteciendo al apóstol Pablo en el templo. Y cuando él recibe la orden divina para salir de Jerusalén, el apóstol Pablo, él obedece inmediatamente, porque
el rechazo de la palabra de Dios por muchos, triste y lamentablemente se estaba dando. Por eso es que el Señor le da esta orden de salir inmediatamente, ya que no solamente no iban a recibir su testimonio, sino que lo iban a seguir persiguiendo. Y dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Por eso les decíamos que uno de los motivos por los cuales los judíos tenían un odio hacia el apóstol Pablo fue que lo consideraron un traidor, porque después de haber sido de ellos, hoy estaba en el lado correcto. Y nosotros sabemos que cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, ve que un creyente o una creyente está en el lado de la luz de Cristo, las represalias no se hacen esperar. Entonces, aquí, en el versículo 19 que acabamos de leer, el apóstol Pablo y su pasado como perseguidor implacable de la iglesia, del legalismo que él practicaba. Entonces, dice que el Señor lo manda en esa comisión, y el apóstol Pablo le empieza a decir que ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Mas sin embargo, el Señor le estaba dando la orden de ir, y lo volvemos a reiterar nuevamente: cuando hay un verdadero cambio en nuestras vidas, ese pasado, por muy manchado que haya sido en nuestras vidas, se queda atrás. Versículo 20: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo, sin duda alguna, fue tocado en lo más profundo de su corazón, y con humildad le dice al Señor parte de lo que él había consentido, como lo fue en la muerte de Esteban. Porque aquí mismo lo dice el apóstol Pablo: en ese tiempo, como Saulo de Tarso, estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. La complicidad en el martirio de Esteban. Recordemos que Esteban fue lapidado, y cuando dice que aquellos pusieron sus ropas a los pies de él y que él guardaba las mismas, el arrojar y lanzar las piedras, el poner las ropas al suelo, era para que no les estorbara a la hora de empezar a arrojar las piedras sobre Esteban. La consumación de la maldad, cuando le dieron muerte a este varón Esteban. Y aquí viene algo muy hermoso, muy importante. Media vez el Señor te ha escogido. Media vez el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, no importando lo que ha sido nuestra vida. El Señor, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La orden del Señor, el llamado divino, los instrumentos escogidos por parte de Dios para llevar sus planes, el anunciar el evangelio a los gentiles, eso le fue dado al apóstol Pablo. Y hoy en día, similar es lo que el Señor quiere para nosotros, porque en medio de las persecuciones, en medio de cualquier cosa negativa que el enemigo muchas veces pretende levantar en contra de los siervos y de las siervas, de aquel hermano, de aquella hermana en Jesucristo, no importa, porque el Señor
El apóstol Pablo fue un perseguidor, fue implacable con los primeros cristianos, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, no hubo perseguidor alguno, no hubo absolutamente nada que impidiera que aquel hombre que había sido nefasto para los primeros cristianos, para el hombre, para la mujer, lo que es imposible, pero para Dios todo es posible. Hoy en día hay muchos hermanos, hay muchas hermanas en Jesucristo que quizás han sido considerados ante la sociedad como lacra. Quizás tuvieron un pasado muy manchado, tuvieron un pasado muy sucio. Y con humildad, a manera de testimonio, este es su servidor. En mi pasado fue muy sucio, lleno de maldad, lleno de muchas cosas oscuras. Pero un día el Señor tuvo misericordia de mí, me dio la oportunidad nuevamente de vivir, me dio la oportunidad nuevamente, después que yo había pasado mucho tiempo en la oscuridad, caído de la gracia. Tuve un encuentro personal con el Señor, y ese encuentro personal marcó mi vida para bien, porque hoy le servimos al Señor con todo nuestro corazón, no importa con las limitaciones en lo terrenal o quizás intelectuales, no importa, pero lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, para honra y gloria del Señor. Hemos sufrido represalias, persecuciones de toda clase de improperios, pero no importa, porque esta labor lo hacemos para el Señor y para que muchos y muchas también conozcan del Señor. Amigo, amiga, para Dios no hay nada imposible. El apóstol Pablo, a través de estos versículos, él da un testimonio de lo que fue su vida y lo que el Señor realizó en él en su conversión. Hoy también el Señor quiere que tú también, no importa, yo no sé qué problemas tengas, yo no sé cuál sea tu vida. Quizás para unos ya no tienes solución, pero para Dios todo es posible. Porque la misma palabra del Señor nos dice allá en el libro del profeta Isaías, es un versículo muy conocido, pero que nos encierra un gran mensaje de la misericordia y de la gracia del Señor, ya que, lo vuelvo a reiterar, no importa qué pasado tengas, no importa qué pecados o qué delitos quizás hayas cometido, pero si hoy atiendes la voz, atiendes el llamado de nuestro Señor, el Señor te va a perdonar de corazón, porque dice en el libro del profeta Isaías capítulo 1 versículo 17 y 18, Lavao dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, hay promesa de perdón de parte de Dios para todo aquel, para toda aquella que le busque. También aquí mismo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová
mientras puede ser hallado. Llamadla en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En estos versículos que acabamos de leer del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, el Señor lo perdonó, lo restauró y lo transformó para ser considerado perito arquitecto de la iglesia. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, columnas de la iglesia. Para Dios no hay nada imposible, lo volvemos a reiterar, porque su gracia y misericordia es grande en Jesucristo, su Hijo unigénito amado. Él vino acá a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y el mismo que perdonó, restauró y transformó al apóstol Pablo es el mismo amigo y amiga que te puede perdonar, que te puede restaurar y transformar. Hoy el Señor te está hablando, porque no importa lo que tú hayas cometido en tu pasado, pero si hoy llegas ante el trono de la gracia y le pides perdón a Dios por tus pecados, te arrepientes de los mismos, renuncias a ellos y te apartas, los confiesas de corazón y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, nacerás de nuevo y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y a través de ti, también tu familia va a ser alcanzada, para que puedan también ser salvos. Porque dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, a través del testimonio que de hoy en adelante, amigo y amiga, tú des si recibes a Cristo. Porque vas a ser luz y ya no oscuridad, como tal vez en algún momento lo fuimos en nuestro pasado. Hoy el Señor te habla. No le niegues la entrada a tu vida. Así como el apóstol Pablo y aquellos siervos y aquellas siervas de Dios en la antigüedad y en estos días escuchamos la voz del Señor, tú también hoy la estás escuchando. No literalmente o audible, pero a través de su palabra Él nos está hablando a todos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy el Señor nos habla para que nos reafirmemos aún más en nuestra fe y confianza plena en Él. Porque no importa las pruebas, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, no importa. Eso es para que nosotros vayamos madurando en la fe, porque la misma palabra del Señor nos dice: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y dice la palabra del Señor que es necesario que a través de las tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, hoy es algo muy lindo, es algo muy bello, muy importante que el Señor nos habla en cuanto a lo que hoy hemos estudiado, que el apóstol Pablo relata su conversión. Lo volvemos a reiterar y no nos importa si somos reiterativos, no importa, porque es muy necesario. El Señor lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con todos aquellos hombres y mujeres que a través del tiempo han buscado de Él. Hoy en día nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, aquel o aquella que tiene también un privilegio
allí en donde se congrega, o aquella que no lo tiene, pero que asiste, es un cristiano y que lucha cada día por agradar y obedecer al Señor, ser hacedor de la palabra. El Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Ese pasado, el enemigo, que el Señor los reprenda, el acusador viene y recuerda muchos eventos, pero eso ya quedó atrás. Eso ya no debe de perturbarnos. Eso se fue al fondo de la mar, como lo dice la palabra del Señor. Y eso no es ningún impedimento para que busquemos la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Y la labor, la guía del Espíritu Santo, clave para que nosotros cada día seamos fortalecidos. Nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición, ya que esto nos fortalece aún más en cuanto al conocimiento de la palabra. Estando en casa, ya más despacio tú lo puedes volver nuevamente a escuchar. Ya puedes tomar tu Biblia con tu cuaderno de apuntes y lo que el Señor también te vaya revelando y te vaya dando a conocer que en esta oportunidad nosotros no nos haya sido revelado, pero allá en casa tú lo puedes hacer. Y aquella que no conoce del Señor, como lo dijimos anteriormente, hoy el Señor te está hablando. Escucha su voz, escucha su palabra, y también tú lo puedes hacer en casa. Puedes volver nuevamente a ver esta grabación y verás que es palabra de Dios. Siempre lo vamos a reiterar también. No es palabra de hombre, tampoco de mujer, ni de religión, tampoco de proselitismo religioso, ni de costumbres, ni de interpretación privada. No, es lo que el Espíritu Santo nos revela, porque la palabra de Dios tiene que ser revelada para que se haga viva en nosotros. Nosotros solamente somos vasos útiles en las manos del Señor. Estamos aprendiendo también para honra y gloria del Señor. Amado Padre Celestial, hoy en esta oportunidad te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, único y verdadero Dios. Muchas gracias por este privilegio que nos has concedido. No importa los obstáculos, no importa las cosas que tengamos que sortear, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy hemos logrado vencer en una batalla espiritual. Habían perturbaciones, habían obstáculos, pero fueron derribados en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Y hoy podemos, Señor, dar testimonio, dar fe de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, a quien servimos, adoramos, alabamos y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por este privilegio, porque no a cualquiera le das el privilegio de predicar tu palabra o de escuchar la misma. Hoy con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo y dedicación te dedicamos, Señor. Todo lo que hagamos te lo dedicamos a ti y lo hacemos para ti, Señor, porque eres digno de toda gloria, alabanza, adoración y exaltación, Señor. Yo te pido que aquel o aquella que no te conoce, que haya escuchado tu palabra, que escuche tu voz, y que aquellos programas que tú también has puesto por todos los medios de comunicación que existen, también tu voz sea escuchada por aquellos y aquellas que te escuchen, que por algún motivo no te conozcan. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas esta palabra, porque si no fuera revelada, no entenderíamos lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Y te pido con todo mi corazón por aquellos y aquellas que no te conocen,
por aquellos y aquellas que sufren, por aquellos y aquellas que están en las cárceles, en los hospitales, por los que no tienen trabajo, por aquellos niños y niñas de la calle, niños y niñas de hogares desintegrados, por aquellas personas que deambulan por las calles sin rumbo fijo, sin dirección, como ovejas sin pastor. Te pido por aquellos que se encuentran en los hospitales, por aquellos enfermos, por aquellos postrados en cama, por aquellos minusválidos o discapacitados, Señor, por aquellos ancianos y ancianas, abuelos y abuelas abandonados, vituperados, ofendidos y muchas veces agredidos, no solamente verbal, sino que físicamente. Te pido, Señor, por aquellos papás solteros, por aquellas mamás solteras que hacen esfuerzos a veces hasta sobrehumanos para llevar el sustento diario a sus hogares por sus hijos, principalmente cuando son niños o son muy jovencitos. Gracias, Señor, por tu palabra y que se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que también muchos te conozcan, que también muchos hermanos y hermanas sean fortalecidos cada día y su fe sea aumentada y que tú los puedas usar allí donde tú los pongas, Señor. Así como el apóstol Pablo, tú lo usaste, así como tú usas a tus siervos y a tus siervas, así te pido por todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo haber estado en esta oportunidad con ustedes. A nombre de nuestro invitado de honor, como siempre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nombre del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, la congregación en general, y de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo y deseo que haya sido de bendición este estudio bíblico y que en el próximo siempre nos volvamos a reunir, si el Señor así lo permite y si no ha venido también por nosotros, su iglesia. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.